César, esta nación la tenemos tomada porque estamos forjándola cada momento, cada día. Y sé que lo que aportarás nos va a ayudar mucho. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Yo tengo que decir que para mí es auténticamente un placer y un privilegio el estar aquí esta mañana con ustedes. Este es mi último viaje internacional de este año y de manera totalmente voluntaria y a propósito decidí que este fuera el último viaje del año porque sentía realmente en mi corazón que había algo distinto en este viaje. Y pensaba que con ello podía clausurar el ciclo, este año verdaderamente agotador, de viajes fuera de mi lugar de residencia en los Estados Unidos. He recibido un regalo muy especial, aunque yo no sé hasta qué punto Héctor es consciente del peligro que eso significa, y es que si observan ustedes el programa, verán que aparece mi nombre, pero no aparece el nombre de las exposiciones que voy a tener, y además son 4, lo cual me produce una inmensa satisfacción porque no voy a estar encorsetado y voy a hablar acerca de lo que creo que tengo que hablar. Las 4 exposiciones que yo voy a tener y que tengo que decirles que además he comprobado, no con sorpresa, más bien con agrado, que coinciden con el enfoque de este encuentro, tienen que ver con el hecho de cómo el cristianismo ha cambiado históricamente las sociedades y cómo además ese cambio constituye un legado que está todavía a nuestro alcance y que es una inspiración para el futuro y el porvenir. En esta primera exposición estaré hablando de la manera en que el cristianismo cambió el imperio en el que surgió. Las 2 siguientes exposiciones las dedicaré a mostrar cómo el regreso a la Biblia con la reforma, de la que este año, hace 500 años, marcó una diferencia tremenda entre unas naciones y otras, y en buena medida México, como mi nación de origen, España, como cualquier nación de Hispanoamérica, es distinta de otras porque no consiguió recuperar una serie de valores y de enseñanzas que había en la Biblia, pero estamos a tiempo de hacerlo. Y en la última exposición quisiera marcar algunos aspectos que me parecen absolutamente importantes para poderlos ver dentro de ese enfoque de buscar una sociedad nueva. Permítanme que les coloque, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos a colocar en la época en la que nació Jesús. Por regla general, la gente, sobre todo en esta época cercana a la Navidad, cuando habla de la época en que nació Jesús, generalmente ve pastorcillos, la estrella de Belén, que más bien parece un cometa, las ovejitas, en fin, todo es muy pastoril, muy bucólico, muy bonito y además incluso con canciones navideñas que generalmente son muy agradables. Les voy a pedir que me acompañen en la Biblia para que vean ustedes cuál era el mundo en el que Jesús empezó a predicar. Si vienen conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 3, en Lucas capítulo 3, el evangelista da unos datos sencillos que algunos pensarán que simplemente es la pedantería del historiador que quiere dejar de manifiesto que sabe lo que otros no saben, porque para eso es un historiador, pero que en realidad está diciendo muchísimo del mundo en el que Jesús iba a comenzar a predicar su buena noticia, iba a empezar a predicar el evangelio. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 3 y versículos 1 y 2.
En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El ministerio de Jesús es precedido inmediatamente por el de Juan y de manera bastante reveladora Lucas coloca las coordenadas en las cuales se produjo esto. Primero, esto sucedió en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Por supuesto era el emperador de Roma, llevaba gobernando una década y media y para que no nos engañemos entre nosotros y digamos las cosas claras desde el primer momento, era un depravado sexual. Hacía mucho tiempo que habían dejado de interesarle las mujeres, sexualmente hablando, tuvo una etapa de homosexual, pero se aburrió enseguida, y para el 15º año de su reinado ya solo le interesaba abusar sexualmente de niños. En la finca en la que él vivía, en la bahía de Nápoles, en un sitio precioso todavía a día de hoy, que se llama Capri, tenía un ejército de niños de los que abusaba y a los que llamaba sus pececillos. De modo que el hombre más importante en aquel entonces del mundo, el que estaba en la cúspide de la pirámide del poder humano, era un pervertido sexual que abusaba de niños. Bueno, pueden ustedes pensar lo que quieran de Donald Trump, y siendo mexicano supongo que no será bueno, pero al menos de momento nadie ha descubierto que abuse de niños. No era un mundo precisamente agradable en el que empezaba Jesús. ¿Y cómo era el delegado del hombre más poderoso del mundo, gran pervertido sexual, que era Tiberio César? Pues Lucas sigue hablando y dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Poncio Pilato era un funcionario absolutamente eficaz. Solo había dos cosas que le interesaran: que no hubiera ningún tipo de trastorno en la calle y que pagaran los impuestos. Lo demás le traía sin cuidado. Valores como la justicia, la misericordia, la compasión, el progreso de la gente a la que gobernaba no le importaban un comino. A él lo único que le interesaba es que cuando se recogieran los impuestos, las arcas de Roma estuvieran llenas y que, por supuesto, entre recogida de impuestos y recogida de impuestos, nadie organizara ningún disturbio en la calle. Los historiadores romanos nos cuentan que, por ejemplo, tenía agentes provocadores que se disfrazaban, que se metían en medio de las multitudes y que de pronto sacaban un cuchillo o un bastón y empezaban a dar cuchilladas a diestro y siniestro, con lo cual inmediatamente estaba justificado que aparecieran sus fuerzas y empezaran a golpear y a romper cabezas, y aquello daba una tranquilidad inmensa durante meses. Ese era Pilato, y tengo que decirles que el relato del Evangelio es muy benévolo en relación con lo que encontramos en otras fuentes clásicas. Todo el mundo tenía muy claro que Pilato era un maestro de la aplicación del terror, no porque le gustara aterrorizar a la gente, sino porque generalmente la gente aterrorizada molesta menos. De manera que el representante de Roma en esa zona del mundo era una persona que sabía dosificar, sabia y desde luego sin escrúpulos, sabiamente y sin escrúpulos, el poder. ¿Y cómo eran los gobernantes de esa zona del mundo donde primero Juan y después Jesús comenzaron a manifestar su mensaje? Fíjense lo que dice a continuación Lucas. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Es curioso porque, a diferencia de lo que sucedía en esa parte del mundo cuando nació Jesús y solo había un rey, Herodes el Grande, en la época de Jesús el reino estaba dividido en 4. Es lo que significa esa palabra tan rara griega que se llama tetrarquía, la cuarta parte de un reino. La razón era bastante lógica. Los romanos eran gente eficaz, no les importaba mucho la moralidad de sus aliados, pero sí les importaba que fuera gente eficaz. Y Herodes el Grande había sido muy eficaz. Bueno, de hecho era tan inteligente que durante el siglo anterior al nacimiento de Jesús, en que Roma estuvo desgarrada por guerras civiles, Herodes siempre empezó cada una de las guerras civiles en el bando que iba a perder y siempre la terminó en el bando ganador.
En algún momento sabía que había que cambiar de bando, cambiaba, y la gente que volvía a gobernar en Roma mantenía a Herodes porque era el que mantenía la paz y los impuestos en esa parte del Imperio Romano. Ahora, los romanos no se hacían ningún tipo de ilusiones sobre el carácter moral de Herodes. El emperador Augusto, por ejemplo, que lo mantuvo en el poder, aunque la guerra que a él lo llevó hasta el imperio inicialmente había contado con Herodes como enemigo, hacía un juego de palabras en griego en el que decía que era mucho más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Las palabras suenan muy parecidas en griego, y era verdad. Un cerdo con Herodes no tenía problemas, profesaba el judaísmo y no lo iba a sacrificar para matarlo, pero no tuvo ningún problema en matar a hijos y esposas a lo largo de su vida. Entre ser el hijo de Herodes y el cerdo de Herodes, el cerdo llevaba las de ganar. Pero Herodes era inteligente y eso le mantuvo en el poder durante décadas. Sus hijos no eran mejores que él, eran por lo menos tan malos como él, pero eran estúpidos. Y Roma se dio cuenta de que no podía encomendar a uno solo de los hijos de Herodes el reino de Herodes. Lo tuvo que dividir en 4 partes, a ver si los tontos consiguen más o menos su pedacito del reino de Herodes, mantenerlo con cierto orden. De manera que los gobernantes locales no tenían escrúpulos, eran tan sanguinarios y tan corruptos como Herodes, pero además eran estúpidos, que es ya lo último que puede ser la desgracia de cualquier administrado con un gobernante. Y en medio de esa situación, ¿a quién podía acudir espiritualmente los contemporáneos, los compatriotas de Jesús? Pues fíjense la afirmación que aparece a continuación en Lucas, porque es tremenda. Dice, versículo 2, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y uno inmediatamente diría, esto tiene que ser un error. El sumo sacerdote solo es uno, no había 2 sumos sacerdotes. ¿Por qué dice Lucas que hay 2 sumos sacerdotes? Porque Lucas estaba diciendo la realidad. En aquella época, el sumo sacerdote siempre, lo fuera o no lo fuera, era Anás. Era el hombre fuerte que a veces era el sumo sacerdote y a veces era el que movía, como si tirara de los hilitos de una marioneta, al sumo sacerdote. Y en ese año, concretamente, el sumo sacerdote oficial era Caifás, pero todo el mundo sabía que el verdadero sumo sacerdote era Anás. Había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y los que recuerden, por ejemplo, la descripción del proceso de Jesús ante el Sanedrín, saben que primero lo llevaron ante Anás, porque todo el mundo sabía que quien mandaba era Anás. Y Caifás era simplemente un hombre interpuesto que le guardaba el puesto entre los periodos en los que él volvía a ser el sumo sacerdote oficial. Por cierto, era una gente encantadora. El Talmud relata, el libro sagrado de los judíos, el Talmud relata cómo Anás tenía una banda que iba armada con bastones y cuando él paseaba en su carro por las calles de Jerusalén y había demasiado tráfico, los de los bastones empezaban a dar bastonazos y aquello acababa con las aglomeraciones y los embotellamientos de tráfico y por supuesto Anás no llegaba nunca tarde a una cita. El sistema es un poco brutal, pero seguramente era muy efectivo. Este era el mundo en el que Jesús empezó a predicar. En la cúspide del imperio había un degenerado sexual. Ni siquiera en esos momentos se ocupaba de los asuntos del imperio. Tenía un hombre en Roma que se ocupaba de ellos. Su representante en esa zona del mundo era un personaje brutal, sin ningún tipo de escrúpulos y convencido de que el terror es la mejor manera de educar a la gente y de sacar de ellos lo mejor posible. Los gobernantes locales eran sanguinarios, corruptos, ladrones, pero por añadidura estúpidos. Y si la gente quería volverse hacia algún tipo de ayuda espiritual, con lo que se encontraba era con Anás moviendo los hilos de la marioneta de turno, que en este caso era Caifás. De modo que si alguien me cuenta que la situación en estos momentos es más grave, nunca hemos vivido una época peor y realmente los gobernantes que tenemos son para romper a llorar por las esquinas, es posible que tenga razón, pero la situación no era ni mucho menos mejor en la época en que Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Ahora, este es el contexto, pero ¿cómo era el mundo en el que Jesús tuvo que empezar a predicar el Evangelio y cómo se vio afectado ese mundo por lo que era la predicación de Jesús y de sus discípulos? El mundo clásico era un mundo extraordinario.
Yo soy un gran admirador del mundo clásico. Creo que no hay ningún día a lo largo del año en que no lea por lo menos durante un rato en griego, y sigo siendo un gran admirador de las construcciones de griegos y de romanos. Nos dejaron el derecho romano, inventaron la democracia, consiguieron una belleza en la arquitectura y en la escultura que no ha sido superada, escribieron las primeras grandes obras de teatro y, sinceramente, no soy irónico cuando digo que siento una gran admiración por el mundo clásico. El problema es que una cosa es que uno vea el Partenón en Atenas o que de pronto se